Para aquellos corazones enamorados. Para aquellos corazones Siempre ilusionados. para ese enamorado. Yo, claro, enamorado de la música. Con ¿De él, qué más? con él nomás me he casado. ¿Para qué estar enamorado? Esa. Yo soy solterito. Soltero por dónde será? Por donde quieras, mami. Arriba, abajo, izquierda, derecha, cabecera, pateadera. Seguimos con las entrevistas. En esta ocasión tenemos a Yubisa Vilches. ¿Cómo está Yubisa? Tu saludo para Creagen. Buenas tardes, señor Genaro. Gracias por la invitación. Gracias y nada. Gracias. ¿Qué tal Yubisa? Dime, ¿de qué parte es Yubisa? Yo soy de Apurímac. Apurímac. Dime, Yubisa, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? Ya hace como 7 años, 8 años. Mira tú, bastante tiempo. Me imagino que tienes una producción ya. Todavía no. Recién este año estamos pensando grabar. A ver, Yubisa, canta una canción a capela, pues una que está sonando bastante. Ah, ya. Es un tema de una artista conocida que es ¿cómo se llama? Vuelve amor. Vuelve, amorcito, que estoy llorando por tu amor. Vuelve, amor mío, que tu aliento, tu presencia hoy me faltan. Que tu aliento, tu presencia hoy me faltan. ¡Wow! Tienes una bonita voz. ¿De quién será esa bonita tan linda? Bueno, a ver, te cuento que de parte de mi mamá, los familiares son músicos. Creo que es parte de eso, viene de esa generación, ¿no? Sí, se viene de familia. Así es. Sí. Dime, Yubisa, ¿a qué parte del Perú has viajado con tu música ya? Tanto tiempo, tantos años que has viajado a recorrer parte del Perú. Al sur, a Arequipa, Juliaca, Puno, Desaguadero y Bolivia. Tuve la oportunidad de viajar para allá. Mira tú. A ver, Yubisa, tu número telefónico para que te llamen, pues. 917-828267. Dice para contratos. Ahora, lo del maltrato, pues. No solamente tengo un número, solamente para contratos nada más. Aparte de la música, ¿te dedicas a otra cosa? No, solamente a mi hijita, bueno. Tengo una pequeña y me dedico a ella. ¿Eres casada, Yubisa? Cuéntanos. No, no soy casada. No soy casada. Ah, ya. Dime, Yubisa, me imagino que haces aniversario, fecha que organizas. Bueno, todavía en eso estamos. Este año, si Dios quiera, bueno, vamos a hacer, ¿no? Estamos en eso. Sí. Ya, te he visto cantar con este jovencito, creo que es el príncipe, algo de eso. Así es. Siempre tuve la oportunidad de cantar en varias oportunidades con él. Es un compañero del arte. Y hay una buena química con él, en los temas que interpretan. Así es, nos entendemos. A ver, Yubisa, queremos escuchar otro temita más, pues, ¿cuál podría ser? A ver, hay una canción justamente de una amiga que interpreta Llora, llora, guitarrita. Llora, llora, guitarrita, como llora mi corazón. Vibra, vibra, guitarrita, como sufre mi corazón. ¿Qué mal hice para llorar? Solo amarte sin condición. ¿Qué mal hice para llorar? Solo amarte sin condición. Solo amarte sin condición. ¡Wow! ¿Qué hemos escuchado? Un tema que tú cantas los temas de esta intérprete, Virginia Paza. Así es. ¿Qué tema se sabe de ella? Uno que sonó, pues. A ver, Adiós para siempre. Esa temita me gusta. Ya me voy, ya me retiro por el camino más triste. Ya me voy, ya me retiro por el camino más triste. Es una canción muy bonita, pero... Sí, bonito. Y al menos en tu voz se escucha mucho mejor el tema, ¿eh? Gracias. A ver, Yubisa, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Con Yubisa Vilches Barzola. ¿Sí?
en toda la plataforma. Así es. Qué bueno. También canta con Carlito Bonilla, ¿sí? Sí, también es un compañero también de la música, ¿no? También hemos compartido en muchas oportunidades. Claro que sí. Dime, Yubis, ¿tienes algún compromiso estos días? El 23 de este mes estamos en el local Cangaya con la gente linda de Huancavelica. Qué bueno. Bueno, Yubisa, tengo un gusto de entrevistarte, pues quisiera hacer otra entrevista muy lejana, pues en un escenario, ¿no? Tu despedida para Criajén, Yubisa. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Nada, no tengo más palabras y gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti, Yulisa. Un abrazo, ¿eh?